Yo nunca habría acompañado al presidente Uribe a una reunión con Petro, porque para mí Petro es una persona que viola todas las normas, comenzando por las estéticas, que son muy importantes en el ejercicio del poder. Pues las viola todas. Y es un hombre de una maldad intrínseca. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Quién es quién en quienique.com. Hoy tenemos un invitado muy especial a quien muchos colombianos conocen y me encantaría que también los jóvenes conocieran esta historia. Así que los invito a que disfruten esta entrevista y a darle la bienvenida al doctor José Obdulio Gaviria, quien nos recibe además en la Casa Antioquia, una casa lindísima, una casa con una biblioteca que nos acoge. Pero bueno, aquí la historia... Yo creo que es una de las mejores colecciones de autores antioqueños. Autores, y ahora hay que decirlo, y muy apropiadamente, autoras. Antioquia fue una de las primeras canteras de muy buenas autoras, escritoras. Me interesa mucho saber quién es José Obdulio. Es decir, sí, lo hemos visto a usted en la arena política, lo hemos visto como periodista, columnista, como activista. Activista político duro, porque además esas raíces empiezan no en la derecha. Yo sí comencé en la derecha. Sí comenzó en la... ¿Cómo fue ese comienzo? Como niño. Yo era muy niño y conocí a los líderes conservadores cuando yo estaba en cuarto bachillerato, con una combinación muy curiosa, porque los profesores del colegio eran unos profesores no de izquierda, pero sí era un progresismo del llamado ayornamiento de la Iglesia Católica. Estoy hablando de la época del Concilio Vaticano II. Y entonces esos profesores muy activos en la política universal, pensando pues en los grandes temas del concilio, pensando en, por ejemplo, yo recuerdo que hablaba mucho con estos profesores, eran salesianos además, de la política norteamericana. Estamos hablando de una época en donde la presencia de los Kennedy era muy fuerte, sobre todo Robert, ya John había muerto. Y entonces tuve contacto con esos dirigentes conservadores, en particular J. Emilio Valderrama, por ejemplo, pero por relaciones familiares, que se convirtieron en una participación en el debate político. De hecho, mi primer activismo político fue en la campaña de Pastrana Padre, como estudiante de la universidad de primer año, y en representación de esa campaña que era bipartidista en un municipio de Antioquia. Un niño, pero ya metido a grande en esos temas de la política. Y luego en la bolivariana ya sí fui asumiendo posiciones de izquierda, un estudio muy, yo creo que simplón y superficial del marxismo, mucha adhesión de mi generación al marxismo, a las ideas de que toda la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, el enfrentamiento. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Opresores y oprimidos. Yo creo que ya estamos en la etapa final. Eso está Pero pasando. La juventud está, yo creo que como en esa línea. Estamos en el coletazo final. ¿Cómo te parece que el gran movimiento de las ideas liberales hoy en el mundo está en el sur de América, en Argentina y Chile? Y donde más fuerte es hoy es en el escenario universitario, particularmente en las universidades públicas, que son muy fuertes, por ejemplo, en Argentina, no tanto en Chile también lo son. Entonces, ese fenómeno no es solamente de Chile y de Venezuela y de Argentina, en Colombia también está ocurriendo. ¿Cómo te parece que en la campaña pasada la presencia de Uribe no era bien vista, no era persona grata, para decirle más bien, era persona non grata en muchas universidades donde teníamos muchos amigos? Ocurrió esto, por ejemplo,
en una universidad de la costa. Se armó un alboroto con la presencia del presidente Uribe en una conferencia. Estamos hablando de la campaña del 22, o sea, 21-22. Hace poco fui invitado nuevamente por un profesor de esa universidad de la costa y la palabra es apoteosis. Apoteosis, pero no por la presencia de Uribe, por su carisma o porque se le reconozcan sus méritos, por sus ideas, por lo que dijo. ¿Qué lo decepcionó de la izquierda? Porque pues... Yo no soy un decepcionado de la izquierda. O de pronto mi interpretación es equivocada, o ¿qué fue lo que pasó? Yo tuve una experiencia muy bella en el año 88 más o menos. Yo había renegado de cualquier pensamiento marxista, en particular por su idiosincrasia absoluta, y lo digo idiosincrasia como la palabra, o sea, todo el ambiente violenta y de odio. El odio de clases es la esencia del marxismo. Pero yo dirigía el Instituto de Estudios Liberales de Antioquia, que era el cuerpo de pensamiento, tanque de pensamiento del movimiento de Uribe como senador de la República en esa época en que los partidos actuaban como avispas, así se llamaba incluso la operación que daba como resultado la elección de 1 o 2 parlamentarios, una operación avispa. Entonces cada senador tenía como un partidito, pero dentro de un gran partido, el Partido Liberal. Yo estaba militando con el presidente Uribe, habíamos fundado un movimiento del Directorio Liberal de Antioquia, se llamaba el Sector Democrático, y entonces hicimos un seminario para aprender, no aprender, sino solamente aprender los temas básicos de la macroeconomía. Y entonces programamos con profesores de la Universidad de Antioquia, de la Escuela de Economía de la Universidad de Antioquia, tal seminario, ese seminario. Los alumnos éramos Uribe, Alberto Rendón, me acuerdo, éramos, digamos, 10 que sedicentemente intelectuales o con conocimientos más o menos no amplios, pero sí superficiales de economía. Y ahí conocí el pensamiento de la Escuela de Austria y comencé, digamos, a indagar sobre lo que despectivamente la izquierda ha llamado el neoliberalismo en ese momento, todo lo que estaba ocurriendo en la economía chilena, todo lo que salía de las canteras de la Universidad de Chicago, etcétera, etcétera. La percepción que tiene la gente, o básicamente los jóvenes, y a donde se le dio muy duro, digamos, a Uribe con todo su gobierno y todo, el tema de derechos humanos, el tema de los falsos positivos, el tema de una seguridad en la que se podía transitar en las carreteras, pero que supuestamente era una seguridad obligada, donde la disciplina, digamos, seamos libres todos, porque todos nos vamos a hacer cargos de todos, pero no es una realidad que si no hay una autoridad que marque un proceso o marque unos lineamientos, es muy difícil mantener el orden. En esos aspectos donde ha sido criticado, digamos, la derecha, el presidente, ¿qué se puede decir? Usted que ha sido un gran escudero del presidente Uribe y ha estado, digamos, en el corazón de esta nación. Tenemos que hacer un gran esfuerzo intelectual, político, social, publicitario, de medios. Hay que trabajar muy duro por lo siguiente. Nunca la guerrilla tuvo justicia en la causa, nunca. Puede aparecer como muy simplemente como panfletaria esta afirmación. La guerrilla colombiana nunca fue colombiana. Te voy a contar esto. La primera guerrilla latinoamericana fue una guerrilla que nació en Cuba con venezolanos, unas fuerzas armadas revolucionarias de allá. Las dirigieron 3 personas, de las cuales yo conocía 2. Uno se llamaba Douglas Bravo, murió en la pandemia, como un viejito ya muy rico, tenía un gran penthouse en
Caracas y vivía casi como que por fin cree lo que yo pensaba. Era un guerrillero guevarista. El otro se llamaba Ali Rodríguez, murió en Cuba como embajador de Maduro todavía, ya había muerto Chávez, de Venezuela. Y el tercero era un personaje relativamente cercano a nosotros porque era hermano de Teodoro Pekov. No sé si te acuerdas de él, un socialista venezolano que fue el primer marido de la esposa de Belisario, de Dalita. Entonces, esa guerrilla se fundó en el país con mayor acervo marxista de América Latina, que era Venezuela. Digamos, la sociedad y la economía venezolanas fueron mucho más adscritas al pensamiento marxista, la Universidad Central de Venezuela, etcétera, la intelectualidad venezolana que la colombiana. Entonces, mira bien, Cuba, Venezuela, Moscú, Venezuela. Entonces, el Che Guevara tenía un propósito. Él era ministro de Economía, tenía también la jefatura o gerencia del Banco de la República de allá, de Cuba, pero tenía un viceministerio que era como una especie de viceministerio de guerrillas. Lo dirigía un señor que se casó con un personaje muy conocido entre lo que llamemos sedicentemente los intelectuales latinoamericanos, que se llamaba Marta Harnicker, que tenía un manualito de marxismo que repetían todo, comenzando por Petro, de memoria, pues les parecía ser unos marxistas muy de fondo. Entonces ellos todos fundan la primera organización marxista, revolucionaria, armada, violenta en Colombia, que son las del Partido Comunista de Colombia, con nombres propios. Por ejemplo, el secretario de Finanzas del Partido Comunista, aquí en Bogotá, yo no recuerdo dónde estaba la sede, levanta la mano y dice, entonces yo me voy como el comisario político de esa organización que vamos a fundar. Se llamaba Jacobo Arenas, apellido Morantes en la vida real y así todo. Por ejemplo, Bateman lo mandó el Partido Comunista a las FARC, etc. Luego, como ellos tenían divisiones, por eso te digo, no es colombiana, una división en el marxismo internacional, fundan el ELN, los Vázquez Castaños y el padre Camilo Torres, que era un militante del marxismo y que es fundador del ELN, como está demostrado en las propias historias que ellos han escrito. Y luego, con la división posterior entre Moscú y Pekín, fundan el EPL. ¿De qué estamos hablando? Siempre fueron organizaciones marxistas adscritas, financiadas por sus vaticanos correspondientes, Moscú, La Habana y Pekín. Entonces, lo que tenemos que demostrar, en primer lugar, es que no había tal legitimidad. Segundo, sus construcciones, no solamente mentales, sino sus actitudes, eran de los más viles criminales. El primer asesinato de las FARC fue una monja. Los asesinatos del ELN eran principalmente los propios, o sea, ellos mataron a sus fundadores, Medina Morón, mataron a Jaime Arenas, mataron a Lara Parada. Era una organización de caníbales. Y el EPL hizo y deshizo en todas las regiones donde estuvo, decapitando gente, etcétera, etcétera. Entonces, hay que deconstruir, llamémoslo así, una palabra que les gusta mucho a ellos, todo ese escenario heroico de una guerrilla que luchaba por el bienestar de los colombianos. ¿Cuándo ha llevado la guerrilla bienestar? ¿A dónde? A ninguna parte. En ninguna parte de América Latina, porque recordemos que además, como era una guerrilla extranjera, estaba en todos los países, absolutamente en todos, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia. La guerrilla fue sistemáticamente una organización casi que genocida con respecto a los pueblos en donde estaba. La UP, tan enaltecida últimamente, comenzó su accionar matando dirigentes del Partido Comunista que se oponían a sus actuaciones. Y te doy nombres: José Cardona Hoyos, el jefe del Partido Comunista en Cali. Hay un libro que no es de apología de la derecha, sino al contrario, un libro que ve con mucho sentimiento como de simpatía a la UP. Lo escribió un pensador y historiador gringo, se llama
se me olvida en este momento el nombre, lo mantenía siempre, bueno, en la punta de la lengua, y comienza describiendo la situación de persecución de la AUP. Y en buena parte la descripción es las guerras por la droga con los grandes capos de la droga en Colombia, las luchas internas, habla de este caso que te cuento, y todos los asesinatos internos entre ellos. Ahora, que el ejército y la policía cometió crímenes, sí, absolutamente de acuerdo, pero no sistemáticos, de ninguna manera. Diéramos, Colombia seguía siendo una democracia, tenía elecciones, cosas muy... ¿Y no autorizados por el presidente Uribe? No, es que además la gran mayoría de lo que ellos llaman los 6.402 son en los gobiernos de Barco, Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe, en los 5. Porque es que la OP nace en el gobierno de Barco. Inclusive no, nace en el gobierno de Belisario. Y ellos acusan a Belisario de genocida. Belisario fue el hombre más bueno que tuvo la naturaleza humana. Belisario era un hombre de una sabiduría y de una inteligencia y de una bondad infinitas. Y él intentó, en buena parte guiado por un comunista, intelectual antioqueño, el filósofo Zuleta, un proceso de paz. De hecho, Zuleta se puso al frente de ese proceso, porque su esposa y él habían militado en el Partido Comunista y tenían una relación directa con ellos. Y entonces, cuando explota, acuérdate lo que es esos actos criminales de las FARC, del ELN y del EPL y del M-19 con Belisario, entonces Belisario termina pues en una absoluta desmotivación, desánimo, derrota, pero Barco, con muy buen criterio, intenta recuperar los avances de Belisario dirigidos hacia la paz, funda unas instituciones muy productivas, muy provechosas, hace un gran intento, pero siempre no correspondido por esa traición de ellos. Acuérdate la forma como le respondía el M-19 a Belisario, tomándose el Palacio de Justicia. Te doy un dato. Hay un libro escrito, eso se llama A la limón, a 2 manos, o sea, a 4, entre Petro y una periodista, yo no me acuerdo cómo se llama, y recuerdo que el título tiene la palabra humo. Hablan de la toma del Palacio de Justicia en primera persona, él, Petro, y exaltando cómo lo prepararon, dijéramos, la violencia y maldad de los soldados, del coronel, ¿cómo es que llamaba nuestro compañero en el Centro Democrático? El coronel que hoy vive en Estados Unidos. Y la bondad implícita de los comandantes del ELN, etc. Petro escribe. Entonces, así le respondieron tanto a Belisario como al presidente Barco, como al presidente Gaviria. El presidente Gaviria les tuvo que hacer para que entendieran que la cosa era o constituyente o muerte, en el sentido de que el ejército y la policía los iba a confrontar el día de las elecciones de la constituyente del 90, o sea, la que conocemos como la constituyente del 91, porque en el 91 terminó sus trabajos. Gaviria, el presidente Gaviria ordenó el bombardeo de Casa Verde, el centro de actividades terroristas de las FARC, imagínate eso. Luego él mismo les da cobertura, deja entrar a gente del ELN con voz y sin voto a la constituyente del EPL. Las FARC había elegido, por ejemplo, en la constituyente hubo una persona que hoy es todavía congresista, que es Abella, como constituyente elegida por una lista que había apoyado el Partido Comunista, que era el fundador de la UP. De manera que entonces todo eso hay que estudiarlo con objetividad y con seriedad, no con la actitud del profesor que llega a imponer el criterio de que todo lo que hacían los gobiernos colombianos eran gobiernos dictatoriales, opresivos, malvados, criminales, y todo lo que hacía la guerrilla era por la libertad del pueblo colombiano y por su progreso. Hoy tenemos una realidad y es el narcotráfico. Y ya crecieron
O sea, ya estamos inundados Estamos en 300.000 hectáreas, parece. que son unas hectáreas muy difíciles de producen 7 de cambiar y hacer una cosechas. economía en la que se mueve un mundo ilegal, pero muy grande. En ese 2026, ¿cómo nos vamos a ver nosotros? Con esa, o cuál sería esa propuesta para ese tipo de cáncer que tenemos. Cuando Uribe comenzó a ejercer la presidencia el 7 de agosto del año 2002, recordarás que lo primero que ocurrió fue una matanza en el centro de Bogotá de 22 personas pobres, y el presidente Uribe de una manera meditada, no premeditada, porque le llegó la noticia, acaba de posesionarse, hace un consejo de seguridad en la puerta del Palacio de Nariño, y claro, las cámaras enfocándolo, y dejaron más de una hora enfocado al presidente con la cúpula militar, y creo que la de policía también estaba ahí. Cuando el gobierno del presidente Uribe termina, más aún, no cuando el gobierno del presidente Uribe termina, en el año 2012, cuando comienzan en serio las negociaciones entre Santos y las FARC, íbamos en 48.000, con una tendencia constante a rebajar. Un instrumento principal, la fumigación, y esa fumigación acompañada de alta capacidad tecnológica. Hoy, el mundo autorizado en el territorio colombiano por un gobierno legítimo, como el que va a haber en el año 26, en muy poco tiempo, con recursos de la humanidad, va a desterrar también la plantación de coca en Colombia. Y te quiero contar esto. Pero el consumo crece a velocidades imparables, y no es acá, es en el mundo. ¿Qué pasa con la legalización? La legalización, si es un proceso universal en donde nosotros los colombianos no tengamos que pagar las cuentas del crimen mismo que se comete en los Estados Unidos al estar ilegalizada, pues sería una salida. Pero ¿cómo se le ocurre a alguien, como al presidente Santos en particular, o anteriormente al presidente Samper, que Colombia, el mayor productor de coca en el mundo, va a legalizar semejante hecho? Eso prácticamente es convertir al Estado colombiano en un Estado narcoestado y a la sociedad colombiana en una narcosociedad. En cambio, mira, los momentos de mayor crecimiento de varias décadas fueron los años de peor situación del narcotráfico en cuanto a su capacidad de producción y por lo tanto a su liquidez. Porque es que la humanidad, volvemos a la palabra, cuando trabaja es creativamente y no como una organización criminal. De lo contrario, pues entonces el Tren de Aragua sería pues un gran escenario económico de los venezolanos, y es precisamente uno de los elementos que más condiciona la posibilidad de inversión y de crecimiento en Venezuela, porque la gente obviamente se aterra, cosa que al equipo de Edmundo, el futuro presidente de Venezuela, y al movimiento que dirige María Corina le va a tocar enfrentar, porque el Tren de Aragua es un paraestado. No sé si leíste el libro de una gran periodista jovencita, muy inteligente y muy capaz y muy valiente. Escribió El Tren de Aragua, todo lo que vinimos a saber de su existencia ya en tanto detalle por ella. Y el Tren de Aragua es una organización paraestatal. Ahí está, por ejemplo, la narración de esta. Iris Varela, parte del partido pues, socialista de allá y uno de los elementos más radicales del comunismo venezolano, era la ministra de prisiones. Y entonces le pedían 100 prisioneros, llamémoslos así, pues 100 criminales, salían a matar gente a las manifestaciones y regresaban, les pagaban como si fuera una actividad laboral. El manejo, cuenta el libro del Tren de Aragua, de la explotación del oro en Venezuela ya es prácticamente todo ilegal, criminal, y ahora tienen a puertas de caer al gobierno de España, en buena parte porque se metió con ellos. Parece que les compró 62 millones de dólares. Alguien cercano al gobierno compró 62 millones de dólares que llevó la vicepresidente de Venezuela al aeropuerto de Madrid.
¿Cómo se interpreta el hecho de que una persona como Mancuso sea nombrada hoy como gestor de paz? Mancuso debiera ser considerado y puesto a consideración de la sociedad como un elemento oprobioso, un gran criminal, si es arrepentido, maravilloso, pero no como una exaltación de que él sea un actor de paz. Diéramos un nuevo San Francisco de Asís, un instrumento de la paz. De hecho, el presidente Uribe tuvo que extraditarlo porque ahí había una prueba evidente, fehaciente, de que 10 de los jefes desmovilizados del proceso de los paramilitares continuaban delinquiendo en el tema del narcotráfico desde la cárcel. Pero con el gobierno del presidente Petro lo que ha ocurrido es un gran caos, y entonces ese gran caos hace que personas como Mancuso ya sean presentadas como referentes de bondad y ejemplares para la sociedad, en lugar de mantener una línea de que el crimen no paga, de que las víctimas son el sujeto principal de cualquier proceso de negociación, y que además la negociación conduce al establecimiento o restablecimiento de la legitimidad del Estado y sobre todo de la vigencia de la ley. Y la vigencia de la ley con un gran apoderamiento de la fuerza militar y la fuerza de policía. La fuerza de policía como el gran constructor del elemento que conlleva la justicia. Cuando la justicia actúa con pruebas, y las pruebas las aporta la policía o los organismos judiciales que hacen ese operativo. Y la fuerza militar como la garantía de control territorial, que eso lo viste en el gobierno del presidente Uribe. El gobierno del presidente Uribe comenzó en el año 2002 con las carreteras prácticamente abandonadas. Incluso muchos de los constructores que tenían como fuente de ingresos los peajes se fueron o terminaron sus contratos precisamente porque no había fuente de financiación de sus obras, y obviamente ya no se hacían obras. En octubre del año 2002, el presidente lanzó una gran consigna: vive Colombia, viaja por ella. No viva Colombia, no, vive Colombia, o sea, recórrela, camina por ella. Y al frente de las caravanas, que eran caravanas de seres felices que regresaban a las carreteras, una tanqueta que iba a 60 kilómetros por hora, y atrás otra tanqueta, y distribuidos por cada una de las carreteras cuerpos del ejército bien armados, dispuestos a enfrentar a quien se atreviera a impedir el tránsito. Hoy en Argentina está ocurriendo lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Ellos tenían un sistema desde hace más de 20 años que hacía que cuando la izquierda quisiera interrumpir el tráfico, hacían unos piquetes y no los podían enfrentar. Y insisto mucho que es una mujer de mucha fuerza moral y mucha capacidad y mucha energía, de apellido Bullrich, que es la ministra hoy de Seguridad allá, los tiene a todos huyendo, a todos los tiene absolutamente controlados, y nunca más se volvió a saber que en Buenos Aires un piquete interrumpe el tráfico. Bueno, yo voy a cerrar la entrevista con una pregunta. Hay dos momentos en estos 2 años. Uno que vimos al presidente Uribe reuniéndose con el presidente actual, con Gustavo Petro, en el que para todos era esperanzador, digamos, como esa foto. Esa foto fue, yo creo que icónica dentro de todos estos años de gobierno. Y un trino del presidente Uribe hace 3 días, si no estoy mal, es reciente, donde le dice el presidente Uribe al presidente Petro: mientras yo trabajaba, usted delinquía. Digo esto, sí. ¿Por qué? Porque son 2 momentos, 2 momentos que marcan un hito en esta historia, digamos, que va a ser de 4 años. Es un momento continuo. Mira, yo nunca habría acompañado al presidente Uribe a una reunión con Petro, porque para mí Petro es una persona que viola todas las normas, comenzando por las estéticas, que son muy importantes en el ejercicio del poder. Pues las viola todas. Y es un hombre de una maldad intrínseca. Entonces,
Yo personalmente no le habría propuesto a mi partido hacer ese tipo de interactuaciones. Pero el presidente Uribe está en su naturaleza el respeto de la institucionalidad y de la investidura. Es impresionante. Y además te lo digo porque es parte de un largo proceso de conocimiento del presidente Uribe desde el año 1986 que nos enfrentó de alguna manera, digamos, yo en eso soy iconoclasta. El que es, y no, por más que tenga la investidura, no va a ser, no va a cambiar. Por lo tanto, yo tenía toda la seguridad de que el presidente Uribe no iba a ser bien tratado, o además de que al presidente Uribe por lo menos le iban a seguir el ejemplo, de que el presidente Petro entonces subiera su nivel al nivel de cordialidad, cortesía, respeto e institucionalidad con el que actúa el presidente Uribe siempre, con Clinton, con Chávez. Si le tocaba hablar con Diosdado Cabello, con Diosdado Cabello, o con los guerrilleros con los que le tocó hablar. Porque él nunca consideró o ha considerado o ha actuado como un chabacán, como una persona que no tiene la menor formación en el autocontrol. No, el presidente Uribe es de un autocontrol absoluto. Entonces, yo aplaudí siempre, el presidente está bien, siga, insista, maravilloso, que usted le dé este ejemplo a los colombianos. Unos individuos que le gritaban bellacadas, para no decir, a mí no me gusta decir palabrotas, al presidente Duque, que esas insultadas tan horribles, al presidente Uribe, al presidente Pastrana, al presidente Samper, a todo el mundo, que les parecía normal tirarle a un grupito de soldados o policías bombas Molotov, que hicieron hasta lo imposible por destruir la organización de los policías que resguarda a la ciudadanía en los actos públicos. El señor Petro, ya como individuo, no con el señor presidente, no tiene lazos inhibitorios cuando escribe, por ejemplo. Y además todo lo hace con una parcialidad absoluta desde su locura marxista. Entonces, por ejemplo, Colombia rompiendo relaciones con Israel, imagínate. Israel y los Estados Unidos son esenciales a la seguridad de Colombia como país, esenciales. Y nosotros estamos en este momento sin relaciones con él. Entonces, insisto, es un mismo momento que muestra que el presidente Uribe intentó, de una manera un poquito ingenua, elevarle el nivel a la conducción de los asuntos públicos a un individuo absolutamente irreeducable. Bueno, yo creo que me podría quedar en una entrevista muchísimo más larga porque creo que tenemos mucho por qué preguntar, mucho que hablar, porque creo que es muy importante poner estos puntos de vista también para que la gente escuche, entienda, lea, explore, no vea solamente un canal, vea los diferentes puntos de vista, y creo que eso hace que un país como el nuestro, que es un país tan lindo, con una gente tan especial, pues también crezca, ¿no? Tenemos que crecer en la madurez de la información. Gracias por este espacio, gracias por compartir toda esta historia, todo este conocimiento con nosotros. Los esperamos entonces que nos sigan en nuestras redes de quienique.com.